Pues bien amigos, aquí tenemos ahora la espada salvaje de Conan, pero presentando lo que es un poco de la historia de este personaje con la singular y maravillosa historia de la Torre del Elefante. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico. Sean bienvenidos. Pues bien, aquí tenemos estos cómics que tenemos ya de hace algunos años uno que otro y los nuevos. Originalmente, pues yo leía Conan cuando empecé a coleccionar estos pequeños cómics de editorial Novedades. Estos se publicaron alrededor de finales de los 80s. Este que tenemos aquí es de 1988 y presentaba dentro de este número 7, año 1, número 7, en 600 pesos, la espada salvaje de Conan el Bárbaro con la genial historia de la Torre del Elefante. En ese entonces yo no sabía pues que era tan importante esta historia. Yo compraba salteados porque ya me había pasado muchos años pues tratando de conseguir algunos, hasta que poco a poco fui completando la colección. Sin embargo, este cómic, al igual que todos los demás, me dejaron impactado con la historia. Bien, pues este arte que tenemos aquí pues es ni más ni menos que de John Buscema, y para mí es de los mejores dibujantes que ha dado Estados Unidos en cuestión comiqueril, y aquí ni más ni menos que en los cómics de Conan se ve. Entonces para mí me agradó mucho este cómic. Es pequeño, tamaño águila, como aquí lo conocemos en México. Hasta tiene su error de que viene al revés, lo que es la parte de atrás donde te ofrecían cupones y todo eso. O sea, es como un flipbook, algo así. Todo lo demás viene normal. Venían algunos comerciales aquí ya bien colocados. Venía el año y todo lo que era lo de la editorial, y presentando lo que venía en el próximo número, que eran Lágrimas Negras, así se llamaba, algunos artes de ilustración, y también te hablaban del creador de Conan. Eso se agradecía enormemente porque en aquel entonces pues no había nada de internet, todo lo tenías que buscar pues en lo que estaba impreso, en los periódicos, en las revistas, y esto se agradecía enormemente. Era como tú descubrías poco a poco lo que tenía que ver con estos creadores de contenido, o sea, creadores de cómics. Entonces pues en realidad era algo que valía mucho la pena. Aquí decía continuará en el próximo número, porque esto también se veía en varios números de esta colección. Editorial Novedades logró publicar 193 números de este tamaño águila. Estos se guardan muy bien en bolsita para manga grande. En realidad, cuando lo descubrí hace unos años, empecé a guardar todo en esas bolsitas de tamaño manga grande, y todos los meto ahí. Claro que hay que recortar el cartón para que ahí lo metas en el tamaño que debe de ser. También venían los comerciales de este lado, y pues empieza lo que es la historia de la Torre del Elefante. Este magistral dibujo luego se nota aquí en las viñetas, que en aquel entonces eran en blanco y negro, como verán. Está excelente, y este fue el primer cómic que tuve de lo que era la Torre del Elefante. Cuando anunciaron que Panini iba a sacar pues ya algo de Conan, y me di cuenta que venía este, que es la espada salvaje de Conan, y pues me llamó mucho la atención el tamaño, ya que este tamaño pues es un poco más grande de lo convencional. Como podremos checar aquí, el tamaño sí es más grande, pasta dura, más ancho, más alto, con varias historias. Y entonces aquí me impresionó cuando dijeron que venía pues la Torre del Elefante, y pues realmente no dudé en adquirirlo. Aquí luego se ve que es la última historia. Viene incluyendo también lo que es la portada original. Bueno, esta es la portada original de la Torre del Elefante, pero que se publicó pues originalmente no era la historia que se publicó por Robert E. Howard, ya que fue en 1933 cuando escribió la Torre del Elefante. Venía después de lo que era uno que se llamaba la Ciudadela Escarlata, después seguía la Torre del Elefante, y después de la Torre del Elefante seguía otra que se llama el Coloso Negro. Entonces, en aquel entonces, pues no gozaba de tanta popularidad,
y al pasar los años lo han editado y vuelto a hacer en diferentes editoriales, como ha ocurrido con Marvel Comics, que fue en este caso cuando sacaron la espada salvaje de Conan, y en Dark Horse, que después, años después, también volvieron a rehacer la Torre del Elefante. Este originalmente se publicó en el número 24 de la espada salvaje de Conan de Marvel Comics, que es este que tenemos aquí, y se agradeció que lo metieran en este tomo pastadura como para iniciar la era de Conan aquí en México de parte de Editorial Panini. Después de esto, pues ya Editorial Panini está sacando lo que son estas ediciones pasta suave, que se agradece también por el tamaño, que lo estén sacando así un poco más grandes de lo normal, ya que pues aún siendo un poco más grande, está muy bueno. Estos de todas maneras son de un tamaño un poco más chico que lo que es este que sacaron, pero casi no es nada, y también se agradece que respeten ese tamaño grande para poder apreciar el arte de lo que se hacía en aquel entonces. A la primera instancia tenemos lo que es la historia con la portada, igual respetando el diseño de aquel número 24 de esta espada salvaje de Conan, y empezamos luego con lo que es esta introducción a todos los cómics que vienen en este título. Este ya es el tomo número 8, si no me equivoco. Así es, pueden ir consiguiendo todos los demás tomos, están súper recomendados para esta colección. Aquí viene otra vez lo que es la portada original. Como verán, aquí dice que es el número 24, en noviembre se publicó, pero de los años ya de los 70 creo. No recuerdo muy bien en qué año fue. Aquí te viene explicando muy bien cada uno de los capítulos de este contenido que va a tener este tomo. Y aquí viene suponiendo: la Torre del Elefante es una resplandeciente torre de la ciudad de los ladrones. Habita Yara, el sacerdote. Yara es el que tiene como que preso a lo que es el hombre elefante. Y después ya ahí te viene contando un poquito de sinopsis de lo que vas a encontrar. Me gusta lo que incluyen del mapa, todo lo que tiene que ver con esto. Miren, aprecien el arte que tenemos aquí. Está genial. Aquí tenemos una gata que me está molestando. ¿Ven? ¿Ven? No quiso venir la gatita. Bueno, ahorita si hace más ruido la vamos a castigar y la vamos a poner aquí a leer Conan el Bárbaro. Bueno, pues esta es cuando ya salieron hace poquito con esta edición y se agradeció. Y por último, pues también nos dimos cuenta que viene aquí apareciendo lo que es también la espada salvaje de Conan, pero hecha ya en la edición de Planeta. En Conan la leyenda, en el integral número 2, viene lo que es la historia también, ya remasterizada a color también, de lo que es la Torre del Elefante. Luego vas a empezar con esa historia. Son 6 números. Aquí empieza luego el capítulo 1 de la Torre del Elefante y son 6. Como te darás cuenta, ya viene a color. Extendieron la historia mucho más, para hacerla en 6 números a color, así como viene dividida en capítulos. Y aquí pues fue agregado, ya que estos fueron de la misma serie de Conan la leyenda integral, y le tocó aparecer en este tomo número 2 con estos geniales dibujos. Claro está que algunos preferimos lo que es la edición original. Bueno, ni tan original, la de Marvel Comics, por el dibujo pues de John Buscema, el escrito de Roy Thomas y también la participación de Alfredo Alcalá. Sin embargo, aquí pues al tenerlo a color te da otra perspectiva, te lo exprimen aún mucho más, es mucho más disfrutable en cuestión de que le meten muchos más elementos de parte del dibujo y de parte de la historia. Poco a poco te vas dando cuenta de cómo la historia cobra forma y dándole un empuje más a lo que es la misma historia, el mismo cuento, el mismo relato, todo lleno de fantasía, fantástico, cómo va descubriendo los misterios de cada uno de estos elementos que se encuentran, principalmente la torre. Este compañero que después muere luego, igual respetan eso. Aquí tenemos a Taurus de Nemeria, que muere enseguidita de esta historia, y se enfrenta a los peligros para llegar a meterse a lo que es esta torre, enfrentándose aquí a una de las arañas gigantes que viene ahí mostrada en la portada. Y ya por último tenemos el capítulo 6, que es donde se encuentra ahora sí a este personaje
que es ni más ni menos que este elefante que está ahí, Yakusha, y que le explica la historia de por qué está ahí y hace milenios que llegó siendo dominado por el propio mago hechicero que le había enseñado pues todo lo de la magia, Yara el sacerdote, y cómo terminan dominándolo a él, y te viene haciendo esa explicación tan bonita, tan insólita y tan fantástica, pues que embrolla todo esto que tiene que ver con la tortura hacia una persona, hacia un animal, hacia un ser místico, y que termina por dar la vida ofreciéndola. Al último ya pues termina en la destrucción de la Torre del Elefante, y aquí termina. Son 6 capítulos en este tomo. ¿Se ha publicado más veces aquí en México? Sí, se ha publicado lo que es Conan, la espada salvaje, en otro formato, un formato más grande. Entonces ha habido más publicaciones de la Torre del Elefante. Sin embargo, me atrevo a decir que es la historia que más veces se ha publicado aquí en México, que tiene que ver con Conan el Bárbaro o con la espada salvaje de Conan. Es muy disfrutable, cualquiera de los 4 o de los otros que encuentren, pues al tener la Torre del Elefante vale mucho la pena. Es algo sublime, es algo muy bonito, es disfrutar tanto el arte como el escrito. Es un relato muy bien planteado y que hasta la fecha mencionan mucho que es la mejor historia de Conan el Bárbaro. Bien, pues por mi parte es todo. Espero y les haya agradado este full review del canal o la colección. No sé cómo le voy a poner ahí a la miniatura. Yo creo que va para la colección. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico. Y pues espero que se la estén pasando muy bien. Desde Tampico, Tamaulipas, les mando unos abrazos poderosos por Chrome.